grupo es muy numeroso para una sala tan pequeñita. Aquí lo que ha traído el museo, lo que ha traído el Ejército del Aire es un repasillo un poco de lo que es la historia de la aeronáutica militar, lo que ha sido un poco desde sus orígenes, que empieza con aerostación. Está, bueno, estoy en una muestrita de cada cosa muy breve. La historia es muy interesante, de esta exposición, desde luego que era desbordado por el tiempo disponible y por el tamaño de la exposición en sí. Pero bueno, comienza la aerostación, fue lo primero, el hombre en su deseo de volar, lo primero que consiguió con los hermanos, me sonará, los hermanos Montgolfier, en 1783, cuando descubrieron que el aire caliente ascendía, pesaba menos que el aire normal, empezó la aerostación. Aquí comenzó en 1884, con todavía Alfonso XII en aquellos tiempos, ya creó a través de un batallón que era batallón de telégrafos, porque lo de ir por el aire se sumó un poco al circo, a las exhibiciones de logros o a cosas de comunicación. El batallón de telégrafos tuvo en principio el desarrollo de lo que eran los aeroestáticos y los radioeléctricos. Los globos, claro, tienen lo que se llama nuestro aire, pero el aire se lo lleva donde quiere. Quiere decir que militarmente, que es lo que estamos tratando aquí, tiene poquita utilidad, porque claro, se va donde el aire le sopla al enemigo y le verean allí, el pobre. Sí tiene utilidad los globos cuando está sujeto a tierra. Si el globo cautivo, sujeto a tierra, permite desde arriba, en un teatro de operaciones, ver lo que hay por abajo, dirigir, corregir tiro de artillería, informar de por dónde está el enemigo, por dónde se mueve, tal. Y es la utilización que se le dio aquí. Cuando se formó, se constituyó el servicio. Entonces, Ejército del Aire no ha existido hasta después de la Guerra Civil. Antes de eso, lo que había era el servicio de aeroestación militar. Luego se creó también el servicio de aviación cuando comenzaron, eso ya fue en 1913, cuando comenzaron los primeros aviones ligeritos, ya se dividió en esas dos ramas. Pero bueno, antes de eso, primera intervención militar del servicio de aeroestación fue con 2 globos cautivos en la zona de Melilla, cuando se produjo le sonará el desastre del Barranco del Lobo. El desastre del Barranco del Lobo fue a consecuencia de que las tropas españolas que iban a lo que era el protectorado de Marruecos para pacificar todo aquello que tenía una organización tribal, que unas tribus y otras no se respetaban tampoco, aquella pacificación llevó a que las tropas que llevaban de España, vamos, de la península para allá, desconocían el terreno, no existían entonces los mapas Michelin, no sabían por dónde tenían que ir. Sin embargo, los rifeños se conocían el terreno pues como si fuera su casa, evidentemente, era su casa. ¿Qué pasaba? Que las tropas caían en emboscadas. Aquello, el desastre del Barranco del Lobo, fue una emboscada porque se metieron por un sitio donde no tenían salida y les masacraron allí los rifeños. Claro, desde el aire eso se controla maravillosamente bien. Hasta tal punto que en el mes de julio fue el destacamento con 2 globos y el 20 de diciembre estaban de vuelta celebrando la victoria y todo eso en Guadalajara. La celebración fue en Madrid, pero ellos iban a Guadalajara. Bueno, sin embargo, los dirigibles que ya añadían la ventaja de que ya no era como el globo que se lo lleva el viento donde quiere. El dirigible tiene capacidad para impulsarse, lleva motores, lleva timones, es capaz de controlar su vuelo. Pero los dirigibles, como era el caso este, que era del dirigible hecho por Leonardo Torres, uno de los grandísimos inventores españoles que parece que no está suficientemente reconocido, solucionó todos los temas de lo que eran los dirigibles, la diferencia entre los rígidos de aluminio que hacía Zeppelin, que todo el mundo conoce, un Zeppelin, con Zeppelin tenía muchos problemas con los dirigibles rígidos,
Los totalmente elásticos también tenían muchos problemas para poder colgar los motores, las barquillas, etc. Y sin embargo lo que hizo Bernardo Torres Quevedo era lo que él denominaba autorrígido, era una viga triangular hecha toda de cables y cuerdas, recordad, que al inflar el dirigible adquiría esa rigidez. Perfecto, era este tipo de dirigible. Pero sin embargo no siguió utilizándose mucho porque ya los aviones mucho más ligeros, más sencillos, se comieron el terreno aeronáuticamente hablando y se desarrollaron mucho más deprisa. El dirigible se olvidó un poco. Entonces, en aquellos años, la consideración de los constructores de aviones es que si la Tierra tiene más de un 70% de agua, lo mejor era hacer hidroaviones, porque en aeropuertos aeronáuticos no había muchos. El primero de 400 se hizo en 1911, pero luego incluso en el protectorado, en Tetuán, en Santa Bárbara, se hizo también en 1909, pero no había muchos, y sin embargo, agua había muchísima. Entonces, este es uno de los primeros hidros que se utilizó en una fase, digamos, de entrenamiento superior. Era un avión de competición más que un avión de escuela. Un avión italiano, el Macchi M7, fue el vencedor de unas pruebas de velocidad que se hacía a través de Smith en el año 21. Era una maravilla de avión, pero no fue muy querido porque era difícil de volar. Y lo que sí es importante, si vamos al siguiente, cuando en 1925 se organizaron un desembarco en Algeciras, justo en el academia, geográficamente hablando del protectorado de Madrid, desembarco en el que participaron fuerzas aeronáuticas de aire, de mar y de tierra, de los tres ejércitos. Fue la primera vez en la historia que se hizo un desembarco coordinado de las tres armas militares y fue tan extraordinariamente bien llevado a cabo que un tal Eisenhower lo utilizó como un modelo para organizar luego el desembarco de Normandía. O sea, que fue una cosa. La verdad es que la guerra esa de Rif fue la primera vez también en la historia de la humanidad que se utilizó el arma aérea como un arma coordinada con los ejércitos de tierra y mar para hacer ataque a tierra, que se empezó a hacer los primeros bombardeos. Eran unos bombardeos, unas bombas de 10 kilos, como dicen, mataban muy poco, pero hacían mucho ruido y daban mucho susto. Eran muy efectivas. Bueno, pues ya una vez que en 1925 se solucionó aquello, en 1926 se incorporó la aeronáutica militar a lo que eran los grandes vuelos. Entonces el Plus Ultra, un avión que hizo por primera vez cruce del Atlántico Sur, volando desde Palos, desde Huelva, desde donde salió frente de la Gávea, donde salió Cristóbal Colón, hasta Buenos Aires. Lo hizo, por supuesto, en tramos, primer tramo quedan entre 10 o 15 horas de vuelo cada uno. Primero de Palos hasta Canarias, luego de Canarias al archipiélago de Cabo Verde. De Cabo Verde venía lo que era verdaderamente el cruce del Atlántico hasta Illa Natal, que se hicieron una escala que no estaba prevista en principio en la isla de Fernando Noroña, está a unos 300, 400 kilómetros según el punto de la costa norte de Brasil, porque Ramón Franco, bueno, no, me parece que no lo he dicho, la tripulación era Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Pablo Rada, que era el mecánico, y un enlace de Marina, que era Juan Manuel Durán, que hizo todo el vuelo menos el tramo más largo, porque había que aligerar eso. La cosa de estos aviones, en general, de todo, en la aviación, el peso es muy importante, hay que tratar de llevar el menor peso posible, ¿no? Y bueno, salió Ramón Franco, salieron tarde de Cabo Verde, de Puerto Praya, donde estaba tomando en la zona de Puerto Praya, pero luego tuvo que buscar una ensenada un poquito más calmada de mar porque no podían con el mar, ese picado que había allí salir. Esa fue la razón de que salieran
tarde utilizó una playa como aquellos portugueses. Los portugueses son tan especiales, salió de la playa del infierno, la playa de los infiernos. Pero bueno, de allí salió bien, ya las horas del día se les pasaban, y para evitar tener que agonizar por la noche, poca visibilidad, nada que comunicar, justo la escala previa, no había más. El mar estaba tan picado que no pudieron ni salir del avión, tuvieron que no se pudieron ni acercar los barcos para evitar golpes. Entonces, pasaron la noche y después al día siguiente hicieron el tramito ese cortito que era llegar a la costa, que les pasó que precisamente como era el tramo más corto y ya no había dificultad ninguna, se les rompió la aire posterior, se quedaron con un solo motor y las pasaron mucho más canutas que en todo lo demás que hicieron. Una cosa que a mí me hace mucha gracia es que escribieron 80 historias de esto, pero la propia del propio Ramón Franco, el Palo Plata, como se titula el libro, recuerda cuando cruzan el Ecuador, Julio desde Alba se va para atrás, sale por atrás a Pablo Rada, que estaba en la zona como era el mecánico, y dice, venga, vente para acá. Se mete dentro, coge un 3 copas, la botella de Coreano, se va adelante con Ramón Franco, que le estaba llevando el aire, y las 3 copas de cuidado se ponen a celebrar el cruce del Ecuador. Y vamos a ver, yo he estado toda mi vida volando, pero si yo hago eso me quitan la licencia. Pero bueno, es curioso porque siempre también, cuando Carlos Haya y el Cucufate van de Sevilla a Bata, también la Navidad, que era el día de Navidad, precisamente la Navidad la celebran con una cuarta. Y Jiménez Iglesias con el Jesús del Gran Poder hacen lo mismo también, celebran con una copa, llegaban además esos, hicieron un cruce del Atlántico, pero ya con un avión terrestre, el cruce que fueron 44 horas 50 minutos, lo que era volando, y llevaban víveres y también abiertas además, como era esto. Llevaban los víveres, llevaban agua, llevaban café, frutos secos, ceremonia, que a lo mejor a algunos les suena todavía, ceremonia, y una botella de coñac. Bueno, una botella de coñac, pues, ¿por qué? Porque lo utilizaban para entrar en calor, porque consideraban que había que ir vestido como Dios manda, y para ellos ir vestido como Dios manda era ir de chaqueta y corbata, traje azul marino, por supuesto, y un monóculo encima. Bueno, curiosidades. Así llegaban a los sitios y se quitaban el móvil y llevaban con una chaqueta y corbata toda arrugada, imagino, dentro de 45 horas. Bueno, el caso es que ese fue el vuelo a Buenos Aires, una maravilla. Yo lo que animo a todo el mundo es que vengan a vernos a Cuatro Vientos, al Museo del Aire, donde están los aviones de verdad, no las maquetas, sí. No es lo mismo ver el avión a tamaño natural que eso. Bueno, aquí entramos en el terreno de la guerra civil. Es una representación exclusivamente de los dos bandos que intervinieron en la guerra civil con sus apoyos que tuvieron de diferente. Primero, ese Policarpo 16 era un avión de construcción rusa y fue un avión fantástico, porque en aquellos años 32 todos los aviones de caza eran aviones biplanos, cargados de adiestramientos, de montantes. Este es un avión, se llama Kampfleger, completamente limpio. Los aviones no se hacían así en aquellos tiempos porque era muy difícil conseguir una estructura que al meterle las maniobras esas bruscas que se hacen en combate, al meterle cesa al avión no se le fuera en plano. La construcción del biplano es mucho más, es como una especie de tejón. Ambos planos, con todos los montantes, forman un conjunto mucho más resistente. De hecho, es verdad que algunas veces se da un plano de la pero bueno, los planos eran de estructura metálica, los fuselajes de madera, sacaban un monotoc, tal. El caso es que fue el primer caza que se hizo totalmente limpio, aerodinámicamente limpio, con un tren de aterrizaje que es retráctil. El primer avión que se hizo construcción en serie con tren retráctil. También es verdad que los aviadores estamos acostumbrados a subir o bajar el tren eléctrico, hidráulico, neumático, pero no, estos que son
45 vueltas para subir el tren con unos cablecitos, bueno, aquí no digo los cables que tiran de las ruedas para subir 45 vueltas para bajar. Digo porque otra cosa, aparte del museo, en Cuatro Vientos tenemos la Fundación Infante Orleans, que no tiene nada que ver con el ejército, que es un museo de aviones históricos en vuelo. Uno de los aviones que tenemos es un Policarpo 16. Este tiene el doble, bueno, los gubernamentales, los americanos, le llamaban Mosca, porque llegaban de Moscú en cajas de madera que tenía puesto en cirílico, Mokba, más o menos. Si se lee el latín, el cirílico en latín, sonaba como bomba. Venían de Moscú, pues Moscú, Mosca, se quedó con Mosca, que es un nombre muy así. Y los nacionales le llamaban Rata, que es como se quedó después muchos años, volando como rata. Por eso los de mi época lo conocemos mucho más como Rata, que ahora les resulta molesto. No les gusta que le llamen Rata, porque parece que prefieren las moscas a las ratas. Yo no, prefiero la rata. Pero Rata era muy significativo porque en Madrid, el frente de guerra, es donde, en Madrid es donde trajeron estos aviones rusos, el primer sitio donde se instalaron. Y el frente estaba pues en la ciudad universitaria, la casa de campo, es decir, cuando atacaban los nacionales, los republicanos encontraban los aviones encima sin esperarlo, no tenían preaviso. Entonces, ¿qué se hace cuando hay que interceptar a un enemigo que viene que no te da tiempo? Despegas, aceleras a ras del suelo o a una altura muy baja, todo lo que puedes, y aprovechas toda la velocidad y la fuerza para subir prácticamente vertical a por el enemigo. Eso es lo que hacían. Los aviones vinieron al principio pintados todos de gris y los trajeron pilotos rusos muy experimentados, porque lo que querían era probar el avión cara a la Segunda Guerra Mundial que ya se estaba organizando. Entonces necesitaban gente muy experimentada que supiera lo que tenía entre manos y supiera evaluar el avión y el arma que tenían. ¿Qué pasaba con los nacionales cuando le atacaban esto? Que los veían venir con tal y además eran más listos que el hambre, lo que hacían, decía, pues parece que salgan de las cloacas, son como ratas que nos atacan y además se las saben todas. Pues es un nombre que dice mucho más del avión, dice mucho más de las características del avión. Los rusos lo hicieron, Policarpo lo hizo con unos motores que estaban construidos bajo licencia de los motores Wright Cyclone americanos. El motor americano es el MC-25, motores ya de 750 caballos, que era una maravilla, y de hecho algunos de ellos llegaban ya a alturas, porque como aviación de caza es importante cuando puede estar lo que le llamamos en la percha, situarte lo más alto posible. Si viene un enemigo tienes mucha más energía para atacarle. Tuvieron que empezar a utilizar oxígeno, pero entonces no tenían ni máscaras de oxígeno siquiera. ¿Qué hicieron? Pues llevaban una botella de oxígeno y con la goma y una boquilla se metían la boquilla en la boca y ya está. Entonces recibieron el nombre de la escuadrilla del chupete. Como ven, hay unos que llevaban pues un Popeye. Cada escuadrón tenía un símbolo así distintivo, el Popeye. Otros llevaban la Betty Boo. El que tenemos en Cuatro Vientos lo pusimos con el 6 doble, la ficha de dominó, porque estaba todavía, vivía José María Bravo, que fue uno de los últimos pilotos de los escuadrones de jefe de escuadrilla de la República. Todavía recibió el avión que tenemos allí, lo recibió él y tal, y ya su avión. Bueno, y por la parte nacional, esto que los Fiat italianos, los CR32, los Chirri que viene desde los italianos, la pronunciación es CR Chirri, y con Chirri se quedó. El CR que eran las iniciativas de desembarque de Celestino Locatelli. Bueno, esos con motores de 600 caballos, motores Fiat, pese al aspecto que tiene, que parece un armario, también era muy acrobático, muy buen acrobático, muy maniobrero, y aunque realmente inferioridad de condiciones, pues fue capaz de hacerle frente. Las pinturas de los aviones al principio de la Guerra Civil fue un conflicto porque todos eran iguales, eran los mismos aviones, los mismos pilotos de un sitio de otro que se partieron, y unos con
un lado, otros para otro, y al principio se produjeron derribos de amigos o del mismo bando por las dos partes, tanto por parte republicana como por parte de los sublevados o nacionales. Entonces, los republicanos decidieron, que se les ha llamado los rojos, las alas rojas. Las alas rojas decidieron quitar los aviones en tono verde y poner esas alas rojas muy distintivos, que pues se llamaban escuadrones de alas rojas. Dejaron la bandera republicana en el timón de dirección. La verdad es que era una buena forma de diferenciarlos. Los nacionales, sin embargo, optaron por suprimir escarapelas, pintarlas de negro las que llevaban ahí, la cola, pintarla toda de blanco y utilizar rayas y cruces para los planos, tanto por arriba como por abajo, y en la cola lo que es la cruz de San Andrés, que es el distintivo militar más antiguo. Fue cuando doña Juana de Castilla, la conocida como Juana la Loca, se casó con Felipe, conocido como Felipe el Hermoso, era borgoñón, el patrón de Borgoña era San Andrés, y los distintivos que traía de Felipe eran los distintivos de Borgoña. Él quería ser rey de Castilla. Los nobles castellanos dijeron que rey, consorte y aún. Entonces, pues en parte para consolarle, doña Juana adoptó como emblema militar español la cruz de San Andrés, que es lo que lo siguen llevando. Aquí actualmente los aviones civiles llevan la bandera nacional en una dirección y los militares llevan la cruz de San Andrés. Como ahora ya no hace falta, porque antes se distinguían y se identificaban a vista. Ahora se identifican electrónicamente, pero ya no hace falta llevar distintivos y ponen unos muy pequeñitos, nada más ya veremos. Bueno, aquí tenemos lo que dijeron que era el Ministerio del Aire, que tiene de los años 50-55, cuando se construyó en Moncloa, ya está por allí, por Madrid, por Moncloa, lo conocerán. El Ministerio del Aire es de estilo herreriano, tan de estilo herreriano, que es casi idéntico al monasterio del Escorial, lo que hizo que en vez de Ministerio del Aire le llamaron Monasterio del Aire, que es lo que se ha conocido como Monasterio del Aire. Bueno, y esto es, pues volvemos al año 27, es que está un poquito cambiado. Este es un avión de origen francés que se eligió, se hizo una convocatoria aquí para elegir los nuevos aviones que había que construir, porque ya estaban, después de la guerra del Rif, todos los aviones que quedaban estaban hechos una pena. Y este era un avión que la verdad es que fue con motor hispano-suiza, los motores que se empezaron a hacer aquí en la Sagrera, en España, en la zona de Barcelona. El avión se compró la licencia de construcción y se fabricaron unos 100 aviones aproximadamente en Guadalajara, en el hispano de Guadalajara. Fue un avión tan extraordinario, era todo metálico, excepto el entelado de los planos superiores, tan buen avión que llegó hasta participar en la guerra civil. Luego ya no ha quedado ninguno de esos aviones. Este es una curiosidad porque esto no es una maqueta como los otros, esto es una herramienta de trabajo. Es un avión que se hace cuando diseñaron, eso el HM1 de Huarte Mendicoa, era un ingeniero aeronáutico de esa época. Estamos hablando ya de los años 30, cuando no había 30 y 40 también, estuvo en los 40 en Sevilla. Cuando no había dinero, no había tejido industrial, no había materiales, se hacía todo nada más que a base de ilusión. La verdad es que el avión no era muy maravilloso, pero esto lo que es la maqueta que se hace para poderlo introducir en el túnel de viento y probar en el túnel de viento las condiciones aerodinámicas, las turbulencias que crea con los mandos, que por eso tiene superficies de mando movibles, cómo actúan y se hace turbulencia, La verdad es que es una curiosidad. No quedó nada más que uno, que llamaban, le pusieron de apodo el que me quita. Pero aquí siempre nos ir igual que con lo del rat, la mosca. Le ponían de minita y no resulta que volaba. El avión era para escuela y no volaba mal, pero dice, es que hay unas ocasiones según cómo estás y tal, con que tal, le hace unas cosas que es la monda, que se quedó con la monda. Lo
los apodos de aquí. Bueno, este también es de la Guerra Civil, anterior incluso, que un avión que hicieron los alemanes tuvo un éxito extraordinario. Como no pudieron construir después de la Primera Guerra Mundial aviones de guerra, lo que hicieron es decir, no, este es un avión para Lufthansa, una compañía aérea, lo vendieron a compañías aéreas de todo el mundo, el avión no, en realidad era mentira. El avión estaba pensado como bombardero y como transporte militar, lanzamiento de paracaidistas, que en cuanto empezó el conflicto, es para lo que se utilizó. Aquí llegó en la Guerra Civil, fue el primero que actuó, porque trajeron 20 aviones de estos que fueron los principales que pasaron todo el ejército del norte de África a la península para participar en lo que fue la Guerra Civil. Después se utilizaron como bombarderos. Luego la verdad es que es un avión muy lento, muy robusto, muy bueno, pero bastante lento, entonces no tenía mucha capacidad de defensa con los cazas y se utilizó pues más para transporte, bombardeo nocturno, esas cosas. Tanto el avión como yo somos viejos, pero este avión lo volaba en la academia, ¿no? Es que lo mismo sí, aunque parezca, es que parece arcaico, porque es un avión anguloso, la chapa está metálica, ondulada y tal. El tren fijo, este no se retraía el tren ni nada, pero es un avión muy robusto y muy estable. Pero es que se construyeron bajo licencia después de la Guerra Civil, a partir del año 42 me parece que se entregó el primero, construyeron 170 bajo licencia, tanto el avión como los motores, que en origen eran BMW, se construyeron aquí en masa, y claro, ha estado hasta el año 78. En 1978 se dieron ya definitivamente de baja. Aquí que parece que hay un salto de decir, nos hemos cambiado de siglo, ¿no? Bueno, pues seguimos al mismo tiempo volando estos reactores y volando este refrigerio. Porque estos llegaron a partir de 1970, estaban aquí. Este es un avión de nivel francés que tuvo la importancia que tuvo este avión es que dependía completamente de los americanos desde que se hizo el tratado ese de mandado, de ayuda hispanoamericano y tal. Y luego resulta que los americanos, el material que traían, donde nosotros teníamos conflictos, era con los marroquíes. Y no lo podíamos utilizar, ni se pudo utilizar en la guerra de INMI ni en la evacuación del Sáhara, porque decían que eso eran guerras coloniales y que el armamento que ellos nos habían vendido o nos habían prestado o traído era exclusivamente defensivo. Total, no se pudieron ni utilizar los Sabres, ni los Phantom, ni los T-6 siquiera. Entonces aquí dijeron, vamos a diversificar, y empezaron a comprar aviones franceses. Dentro de los aviones franceses, bueno, aviones que no fueran americanos, en realidad. Dentro de los aviones franceses, este tenía entonces una aureola de éxito extraordinario, porque en la Guerra de los 6 días, no sé si recuerdan, barrieron a los egipcios y a los sirios en el suelo, incluso en los 6 días. Y luego en la de Yom Kippur también, pero ya ahí en el aire, tuvo 300 y pico, 400 barridos. El avión fue extraordinario. La verdad es que es un ala delta. El ala delta tiene una particularidad, unas condiciones aerodinámicas extraordinariamente buenas para que retrase la formación de ondas de choque en los vuelos supersónicos, mucho más fácil de estructura de construir, permite perfiles laminares mucho más finos. O sea, aerodinámicamente el ala delta es fantástica. Pero amigo, luego cuando está volando, haciendo lo que se llama una dogfight, combate con otro, si es que ahora ya prácticamente los combates así no existirán, se derriban a cientos de kilómetros, pero los combates, lo que es un combate caza a caza como era en aquella época, este avión se queda un poco frito porque para las maniobras bruscas necesita mucho ángulo de ataque, eso le produce mucha resistencia. Entonces los primeros cruces bien, pero al tercero o cuarto cruce que haces se queda frito de velocidad y claro, sin energía no se puede combatir. Entonces esto, ¿qué ha pasado? Con el paso del tiempo aquí se dieron de baja estos aviones y nada más. Pero les han puesto delante los relotes, como lleva, veremos al final, el Eurofighter, que tiene la misma configuración de ala triangular, de plancheta, como lo llamábamos nosotros, pero con los bizotes que lleva delante el timón de profundidad, evita el que necesite tremendos ángulos de ataque. Entonces, la verdad es que la avión queda, y es lo que está
ahora mismo funcionando, ese sistema. Este se trajeron después el F1, que también se maneja. Bueno, aquí pasamos a lo que son aviones de transporte. Aquí engaña muchísimo el tamaño que han puesto las maquetas. Bueno, este ha sido un avión extraordinario, el Hércules, el americano, el C-130, un avión que salió en los años 50, del 54 concretamente, lleva años. Este avión seguirá en servicio aquí, porque en España se ha rodado, pero seguirá en servicio en el mundo todavía un montón de años. Es un avión con una capacidad 70 toneladas de peso al despegue, 30 toneladas de capacidad de carga, puede aterrizar y despegar en terrenos no preparados, además en distancias muy cortas. Es un avión extraordinario. En la guerra de Corea se dieron cuenta que necesitaban algo así para tener capacidad, volumen de llevar tanques incluso, portón trasero, la configuración excelente. Y el avión de Droga Down resulta maravilloso. Motores, esto ya es un pasado, son motores Allison de 4.500 caballos de potencia cada uno de los motores, una maravilla. Pero bueno, este es el Hércules. ¿Por qué se ha dado de baja? Se ha sustituido por el A400, que es esa cosita gris que hay ahí en medio, que parece una navería. Es el doble que es. Es el último, es el nuevo más, está recién entregado y es el doble de grande. Este son 70 toneladas, este son 140. Están puesto una librería de maqueta que desde luego quien lo vea dice parece un volumen. Tiene capacidad de repostado de aeronaves, perdón, de todo. Si este decía que son motores de 4.500 caballos, una barbaridad, aquellos son 11.000 caballos cada motor. Es algo extraordinario, no se había hecho. Los rusos sí habían hecho algo así, pero aquí en Europa y en Estados Unidos, ya a partir de los motores de 6.000 caballos pasaban los reactores, no se hacía eso. Pero claro, tiene una ventaja. Ese también tiene las mismas capacidades que tiene el Hércules, pero llevando mucha más carga y mucho más volumen y a mucha más distancia y a más velocidad también. De todo, claro. Este es un avión del año 54 y ese es del 2013. La diferencia es considerable. El avión es extraordinario, pero es turbohélice. Los americanos, los transportes que tienen de este calibre son reactores, pero no piensan utilizarlo en un terreno no preparado. Este está preparado para él, o sea, está también, permite el terreno no preparado, el terreno de tierra. Si metes un reactor en un campo de tierra, lo normal es que los motores se ingieran piedrecillas y un motor a reacciones que no dura 10 minutos, como tenga una ligera piedras o cosas así, que se carga todos los solares del compresor. Entonces, el motor turbohélice es muchísimo más útil. Y luego, esa es la otra gran ventaja que en efecto me dejaba. Este es americano, es participación española, además de las más amplias, porque todos ellos se ensamblan en Sevilla. El consorcio de los que utilizan varias naciones, cada una hace una parte entera, pero ese en concreto se ensambla entero en Sevilla. Lo cual es para nosotros una gran ventaja, hablando de no tener dependencia de los americanos. Y luego queda esta cosita, que es una maqueta también preciosa, pero el avión en realidad es un avión muy chiquitín, el Casa 212, llamaban el Aviocar. En aquella época, cuando lo hicieron, estamos hablando de los años 70, nosotros en el ejército decíamos, vaya Biblia que están haciendo en construcciones aeronáuticas. Un avioncín, nada, parece una Vespa, incluso llegamos a ponerle como mote el Picio. Decían, es más feo que Picio. Y le ponemos el Picio. Y yo la verdad es que lo veo ahora y digo que sí es bonito. Pero bueno, el caso es que este avión ha sido el mayor éxito comercial que ha tenido la industria nacional en toda su historia. Es un avión pequeñito, es verdad, pero muy baratito, muy sencillo, facilísimo de mantener, robusto como él solo. El tren de aterrizaje ni siquiera se retrae, es fijo, es como está, va así, más sencillo, imposible. ¿Qué pasa? Se han construido, tuvo tal éxito que se han hecho 4 series diferentes
se fue incrementando la potencia de los motores también, la capacidad. El avioncito este con 6.000 kilos total es capaz de transportar casi 3.000 kilos de carga. La relación es tremenda, vale para todo, absolutamente para todo. Lo han utilizado para todas las cosas, patrulla marina, para fronteras, para transporte, para lanzamiento de paracaidistas, para estudios meteorológicos, para todo. Se ha vendido a los 5 continentes e incluso, como la guinda, es que lo han llegado a comprar hasta el ejército de los Estados Unidos. El avión no sabe nada. Cuando el ejército de los Estados Unidos lo ha comprado, desde luego el avión se recibe la fe. Algo realmente sensacional. Las construcciones aeronáuticas estaba prácticamente en tierra, y salió a flote, está gracias. No lo podíamos creer, pero gracias a eso. Bueno, y aquí en esta otra parte tenemos ya lo que es casas y cosas más de voluntad. Este es un avión que se hizo cuando estábamos hablando del Sáhara. El avión que tenían de ataque a tierra era, bueno, como aquello de la evacuación del Sáhara, era como la guerra de China. El avión que teníamos no llegaba, el Saeta no llegaba de la península a Canarias. Entonces pidieron un avión que fuese capaz, un avión con posibilidades de ataque a tierra y que tuviese autonomía suficiente para llegar al Sáhara. Lo hicieron tan bien hecho que bueno, puede llegar al Sáhara y muchísimo más, ¿no? A Canarias y muchísimo más, pero creo que ya no ha ido nunca, porque cuando lo hicieron ya no teníamos el Sáhara, ya no hacía falta. Entonces el avión se utilizó principalmente como avión de escuela superior en la Academia General del Aire hasta hace poco, que se ha sustituido por un avión por el PC-21 de Pilatus. Se vendió también fuera. La configuración esta que tiene es la que hicieron como reclamo para vender, que se vendió a algunos países así para ataque a tierra y tal. Aquí no se ha utilizado nunca, nada más que como escuela. En San Javier como avión de reentrenamiento, los que llamamos los calborotas, que son los que ya con grado de comandante, teniente coronel y tal, ya vuelan menos, están en sitios de menos vuelo y tienen que hacer de vez en cuando el reentrenamiento. Y la patrulla acrobática, la patrulla Águila, que dicho sea ya aprovechando, es una patrulla extraordinaria, con una calidad fantástica, que se suma a la calidad fantástica que tiene el mérito de que otras patrullas que se ven por ahí por el mundo no hacen nada más que volar acrobacía en formación para estar entrenados. La patrulla Águila son profesores de la academia que en sus ratos libres practican lo que les dejan, son realmente fantásticos. Que ahora, por cierto, hay chicas también. Yo en mi época no había chicas en ningún sitio, era algo estaba totalmente, totalmente prohibido. Es más, a nosotros ya como anécdota, yo cuando estaba destinado en Torrejón, Torrejón trabajamos junto con los americanos en el Phantom del ala 12, cuando llegabas a lo que se llama la Cuichet, que es justo antes de entrar en pista, en la zona de espera antes de entrar en pista, el mecánico se mete debajo del avión y te quita todas las pinzas que aseguran en tierra las bombas, cohetes, cañones, lo que lleva. Entonces el mecánico te quita todas las pinzas de debajo del avión, después de que ya has rodado, entonces te da el ok y ya entras en pista para despegar. Y nos llamaba mucho la atención que uno de los mecánicos era una chiquita rubia americana, una sargento americana, que también lo mismo, te llegaba, como se hacía combinado unos y otros, te llegaba, te quitaba todas las pinzas, te daba el ok y decíamos, fíjate, esto es una chica, nos llamaba mucho la atención, pero bueno, esto es algo. Bueno, este es como digo, lo utiliza la patrulla Águila y ya para las funciones de enseñanza ya está de baja, ya ha sido sustituida. Y este lo están sustituyendo, el F-18 es el que vino después del Phantom, que se eligió, hubo un proceso de selección extraordinaria. Es un avión también extraordinario como avión de interceptación, de ataque a tierra, multifunción, caza-bombardeo, que los americanos de hecho lo siguen manteniendo y lo van a mantener mucho más porque lo han actualizado. Ahora los aviones se les actualiza el software, todo, informática, software, motores también que se actualizan, la célula es la misma. Aquí, sin embargo, se optó por darlo de baja y
y sustituir todo por el Eurofighter, que es el avión también, como pasaba antes con el correo de construcción nacional. Interviene la industria española y, claro, da trabajo aquí. Además, el Eurofighter, lo que pasa es que cada una de las naciones participantes, tanto Inglaterra, Alemania, Italia o tal, los componentes se juntan y cada uno luego ensambla el suyo. Entonces aquí también se hace el ensamblaje. Es el último grito y es lo que es esto, la actual y futuro, que tiene que durar un montón de años por lo que cuesta. Y claro, y aquí acaba la historia de la evolución de la aeronáutica. Muchas gracias por aguantarme todo. Bueno, pues nada, imagino que son todos de aquí. Sí. ¿No? La verdad es que nos sorprendió. Ah, no.